Stalin. Esta es una biografía escrita por el ciudadano Gustav Elgers, de la colección Panoramas de la Historia Universal, Biblioteca de Divulgación Cultural, Ediciones Moretón S.A. El libro se publicó por allá en los años, veamos, González, pienso que no lo señala, vamos aquí al final tampoco tiene la página. Pero yo señalo que ha debido ser más o menos en el año 70, la década de 70. Bueno, ¿quién fue Stalin? Stalin fue un georgiano del país actual de Georgia, integrado durante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese imperio, que nació el 21 de diciembre de 1879 y muere el 5 de marzo de 1953. Este joven, hijo de una familia algo numerosa, tuvo una formación asistemática en un seminario de cristianos griegos, pero ya allí presentaba cierta actitud autoritaria aunque ensimismada. Esto fue en el seminario en la ciudad de Tiflis. Bueno, pero lo que queremos resaltar es el origen popular, los sectores populares de Stalin. Allí, en cierta forma, es expulsado del seminario, vagabundea por su ciudad, pero ya tenía cierta tendencia a ser un nato agitador y conspirador. O el seminario de Tiflis. Así que en noviembre de 1896 incurrió ante la dirección del seminario por vez primera en la sospecha que se dedicaba a leer literatura mundana, prohibida, y en consecuencia recibió su castigo. Poco después trabó su primer conocimiento con los escritos de Carlos Marx y Engels. Y en agosto de 1898 pasó a formar parte de una organización secreta socialista que, radicada en Tiflis con el nombre de Mesane Dazi, perseguía el objetivo de difundir el pensamiento socialista y propagar las ideas del nacionalismo georgiano. Bueno, este hombre comienza su actividad política. Fue un reincidente preso, deportado a Siberia, en algunos de esos pueblos, y él mantiene siempre una actitud de conspiración y de agite. Es decir, el hombre de acción. Poco se le conocía, por ejemplo, trabajos escritos como Lenin, tampoco a su rival, a quien en cierta forma manda asesinar con un agente del Partido Comunista Español en México. Ahora, no podemos ver a este hombre en blanco y negro, ¿no? Él, si bien era un agitador, pero también era un hombre de acción. Y figuró en el golpe de Estado del 18, allá en Rusia, ¿no? Y ante la lucha que mantenía dentro del Partido Socialista Ruso, los mencheviques y los bolcheviques eran la línea de Lenin, y los mencheviques mantenían una actitud socialista, pero por no decir tipo socialdemocracia. Él mantuvo cierta ambivalencia, ¿no? Entonces, cuando ya Lenin regresa, él se acomoda al proceso de Lenin.
un tipo muy calculador, ¿no? Calculador. Y es así que Stalin va tomando el aparato del partido. Lenin lo nombra comisario de las nacionalidades, presenta un buen trabajo en el comité del partido, pero ya Lenin venía visorando, ¿no? la astucia de este hombre, ¿no? Aunque no negaba su capacidad de conspirador y de organizador. Bueno, Lenin le da los dos infartos no, accidentes cerebrovasculares, y en el tercero se lo lleva a la pelona. En esto, Stalin es ingenioso, hace crear un triunvirato, 3 personas junto con él que iban a dirigir los destinos de Rusia, la Unión Soviética, y los va aniquilando poco a poco. Y la figura más central, ¿no?, de sus diferencias era Trotsky. A Trotsky, como hemos dicho, lo manda a asesinar en México. Y se presenta una situación que lo catapulta, ¿no? Aunque él mantenía ciertos convenios secretos con los nazis de no agresión, llega un momento en que su no perspicacia, los alemanes invaden a Rusia. Es la guerra de la gran patria, con todo un esfuerzo inimaginable, derrotan a los alemanes y ya allí se consolida Stalin como el hombre del poder en Rusia. Hemos dicho, asesina a Trotsky, los acuerdos secretos con Alemania, y ya en lo decisivo, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Yalta, Stalin no hace presencia, retira a su delegado, porque lo de él era ya bolchevizar la Europa oriental y el área central de Asia para consolidar su imperio, que era el imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muere Stalin, se da la apertura con Khrushchev. Se derrumban sus estatuas, o en la plaza central que estaba junto a Lenin lo colocan en un féretro cerca en las afueras de Rusia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lección de este hombre, no? Que si bien Trotsky era el individuo más preparado, incluso Trotsky fue el comisario de la defensa, quien ideó el Ejército Rojo, pero no era el hombre en cierta forma con una oratoria muy buena, pero no era el hombre de acción, de inescrupuloso, ¿no? Incluso se dice ya, y uno entrevé el autor de este libro, que ya Trotsky presentaba ciertos desarreglos mentales. Yo no sé hasta qué punto lo ubica como una especie de, más que de psicópata, o una mezcla entre psicópata y sociópata, porque incluso sometió al pueblo ruso ya cuando él se da cuenta que los kulaks, que eran los pequeños propietarios campesinos, van ascendiendo, e impone la concepción del Estado en materia agrícola y colectiviza la agricultura. La crítica, que era común en el Politburó del Partido Comunista, desaparece. La crítica es él mismo, al punto que escribió un libro sobre lingüística, en la cual pensaba dar pauta sobre la materia. Cayó en lo que se llamó, y aún se sigue hablando de muchos políticos, civiles o militares, el personalismo. ¿Fue todo en negro la actuación de este hombre? No. Pienso que le leí a Domingo Alberto Reguer
que más allá de la crítica que se le podía hacer al camarada Stalin, era el hombre de hierro que se necesitaba. Es así que Rusia se industrializa, Rusia en cierta forma pisa la luna, sacar una población de gleba, que todavía era gleba. Te lee a autores como Dostoyevsky, se da cuenta que ya todavía en 1900 y tanto del siglo pasado, a los comienzos, Rusia era una sociedad feudal. Y este hombre con una mano inflexible lleva a ese país a la industrialización, a la educación de masa y hasta riña con los norteamericanos en lo que después se dio en llamar la Guerra Fría. Ahora, de fondo, se podría decir que durante Stalin se implantó una sociedad socialista en términos marxistas, y él la conocía, la literatura marxista. No. Después de que se va, después de Khrushchev, Brezhnev, aparece Gorbachov, y nos damos cuenta que quien dominaba la economía y el aparato del Estado era la élite, lo que se llamó la nomenclatura. Para ahora recibir el bochorno de un Putin que dijo, entre otras cosas, que el socialismo nunca volverá a Rusia, algo parecido, pero de forma más metafórica, de Deng Xiaoping, que no importaba el color del gato, sino que maullara. Es decir, eso le sirvió de pie para derrumbar todo el marco legal que había implantado con todas las críticas que se le puede hacer a Mao, una sociedad capitalista. En la China, que hoy es el mayor imperio económico existente. Bueno, se ha seleccionado señalar algunas ideas acá subrayadas de este libro. Veamos aquí, ¿no? Fíjense, de esta forma, Uga Ilich se vio abandonado a su propia fuerza y obligado a abrirse camino en un mundo que le era hostil. La única arma de que disponía era su indomable odio a la de clase, que convertido en segunda naturaleza le ayudaba a vencer un complejo de inferioridad. Bueno, esta es la posición que asume el escritor, ¿no?, de esta biografía, ¿no? Luego se nos señala acá, en el año 1917, el cariz desfavorable para Rusia, el curso de la Primera Guerra Mundial, que presentaba, ¿no?, el cariz. El problema aún no resuelto de la Constitución, la debilidad interna de una jerarquía decadente, la escandalosa camarilla que rodeaba a la zarina de zar, la tendencia hacia la izquierda revolucionaria por parte de la inteligencia rusa, el deseo de implantar la revolución agraria que animaba a los pequeños campesinos de las aldeas pobladas con exceso, y la organización progresiva de la clase obrera por los partidos socialistas, tales fueron las causas que en marzo de 1917 determinaron el derrumbamiento del régimen zarista. Pero aquí no se implanta definitivamente el bolchevismo, ¿no?, porque después hubo lucha entre mencheviques y bolcheviques, y después de estallar la guerra y los tumultos del 8 de marzo en Petrogrado, San Petersburgo fue rebautizada con el nombre de Petrogrado a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial, y pasarse las tropas a la fila de los insurrectos. El 12 de marzo se constituyó en Petrogrado un gobierno provisional presidido por el príncipe Lvov, representante de la gran burguesía rusa. En su cargo le secundaba en calidad de ministro de Asuntos Exteriores el profesor Milyukov, jefe de los demócratas constitucionales, los llamados cadetes, y como ministro de Justicia el socialista revolucionario Kerensky. No obstante, la diferencia con este grupo se hacen insostenibles,
y en la conferencia general del partido bolchevique, celebrada en Petrogrado a fines de marzo del 17, la primera reunión de este tipo después de la abdicación del zar, Stalin ocupó la presidencia y vista la confusión general que reinaba en la conferencia, demostró la habilidad con que ya entonces sabía manejar el arte del oportunismo político. A tenor de las objeciones que le oponían los asistentes a la conferencia, Stalin cambiaba de parecer o táctica, ahora abogando por el apoyo condicionado al gobierno provisional o otro dependiendo de la tesis contraria, ¿no? Y así el individuo hizo posible que en realidad tales negociaciones ya habían sido iniciadas, aunque con la llegada de Lenin a Petrogrado fueron suspendidas ipso facto, tras de lo cual Stalin hizo mutis ante el pueblo, es decir, una revista, ¿no? Pero se ganó la confianza de Lenin. Entonces, la conferencia de marzo del 17 es significativa en extremo para enjuiciar la postura mental de Stalin a su regreso de Siberia. En pocas páginas de que consta el acta, se nos muestra como un demócrata plebeyo y un provinciano de cortos alcances, que, siguiendo la corriente de la época, se viste el ropaje marxista. Por poco que se hubiera aproximado a las ideas de Lenin durante su exilio en Siberia, Stalin no habría podido presentarse ante nosotros en marzo del 17, víspera de la revolución, tal como realmente era, con sus rasgos de carácter tan profundamente enraizados como el de su desconfianza en las masas, su falta de imaginación, su estrechez de mira y su predisposición a seguir la línea que ofreciera menos resistencia. Bueno, por algo decía Bolívar que nadie es grande impunemente. Bueno, y Stalin es un ejemplo de ello, ¿no? Esto da pie después a que surgieran, como hemos señalado, las diferencias entre Trotsky y Stalin, y ya Lenin a su muerte se da cuenta y busca el apoyo de Trotsky, pero ya Trotsky había corrido demasiado camino, era el secretario general del partido y comisario de la nacionalidad y otro cargo que tenía, que ya avisoraba que iba a ser la figura predominante post la muerte de Lenin. Fíjense, entre Trotsky y Stalin, bueno, como de costumbre, el discurso de Stalin, decía Trotsky, adolecía de falta de estructura interna. El orador afirmaba sin demostrar. Sus aseveraciones no habían pasado por el laboratorio del pensamiento crítico. Eso es el análisis que hace Trotsky de este hombre, quien lo manda a asesinar. Bueno, se comienza la guerra civil, ¿no? La Revolución de Octubre podría considerarse un acontecimiento definitivamente incruento en comparación con que le siguió luego en forma de guerra civil. No obstante, para Stalin la revolución significó el comienzo de su carrera que le llevaría a la más alta cima del poder en Rusia, ¿no? En el Congreso Soviético General celebrado en Petrogrado el 8 de noviembre del 17 se formó el primer gobierno soviético en que Stalin pasó a ocupar el puesto de comisario de las nacionalidades. Y así va Stalin cimentando un poder, pasa varias fases que las podemos resumir siguiendo el esquema del autor, de la ascensión al poder, la colectivización, la industrialización y las purgas que hizo, ¿no? A la muerte de Lenin, del pacto de no agresión, hubo un pacto secreto, ¿no? Eso es lo que no se dice, entre Stalin y el gobierno hitleriano. La guerra, ya cuando Hitler invade, el fin del dictador, que ya es los dos derrames que le dan, ¿no? Y veamos acá en el epílogo 143, que nos dice este biógrafo. Cuando Stalin asistió a la conferencia de Potsdam, que se celebró el 17 de julio del
al 2 de agosto del 45, Roosevelt había dejado de existir ya 3 meses largos. Su sucesor, Harry Truman, era un novato en líderes diplomáticas y como tal poco seguro de sí mismo. A esto se añadía el que en plena conferencia Churchill se vio sustituido por Attlee, pues mientras tanto el Partido Laborista se había alzado con el poder en Inglaterra. Winston Churchill, ¿no? Así que Stalin logra que inmediatamente después de la conferencia de Potsdam, el 8 de marzo del 45, Stalin declaró la guerra al Japón para asegurarse, sin correr riesgo, su parte en el botín. Y ya que Stalin estaba dispuesto a extender sus sueños de dominación no solo en Europa Oriental y Central, sino también al próximo y extremo Oriente, se advirtió claro en septiembre del 45 con ocasión de la primera conferencia celebrada en Londres por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de las potencias aliadas, conferencia en la que Molotov reivindicó el derecho de la Unión Soviética a ejercer influencia directa en los asuntos japoneses. Bueno, fíjense, en esas mismas conversaciones se declaró a Corea del Norte territorio soviético de ocupación hasta el paralelo 38 y se adjudicó a la Rusia el dominio sobre Rumanía y Bulgaria. Fíjense, por allí alguien me decía que los rusos no son imperialistas, e incluso hay gente de Rusia, porque la llamada Confederación todavía agrupa países que no son rusos, como Chechenia, por ejemplo, ¿no? Y lo que habíamos señalado, pienso que ya lo había señalado, el encargado el delegado de Stalin llega a París para asistir a la conferencia del Plan Marshall. El dictador dio hacia conocer que ya no lo retira, ¿no? Y le dio a conocer que ya no le interesaba colaborar con Occidente y que estaba resuelto a continuar impertérrito por la senda bolchevique, es decir, la sovietización de Europa Oriental y de la zona alemana ocupada. Así que este hombre ya va cayendo en decadencia y muere definitivamente. Se da el deshielo con Khrushchev y la traición, a mi criterio, de Gorbachev, con el que era el muro de Berlín, con aquello de la Glasnost y la Perestroika, para que llegara Boris Yeltsin y hoy presenciemos a este hombre que mantiene una hegemonía ya de más de 20 años en Rusia, como el Putin. Luego encaminó sus pasos a conjurar el peligro que, según juzgaba, amenazaba a la Unión Soviética por parte de Hitler. Hasta el fin concluyó en el 39 con Alemania hitleriana un pacto de no agresión y después un tratado de amistad. Fíjense todas las andanzas de este individuo. Cuando los acontecimientos ulteriores tomaron un giro distinto y estalló la Segunda Guerra Mundial, Stalin se vio obligado a hacer ciertas concesiones al mundo y a su propio pueblo. Con todo, después de la victoriosa conclusión de la contienda, el stalinismo logró recobrar su anterior preeminencia y conservar incluso tras la muerte de Stalin sus características esenciales, de suerte que en la hora actual puede afirmarse con razón: Stalin ha muerto, sus métodos se han suavizado, pero el stalinismo en cuanto a principio perdura todavía. Muchas gracias.